Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que acerca el corazón de las mujeres a Jesús. Bienvenidas a Mujer, discipulado uno a uno. Este es un espacio diseñado especialmente para ti. Aquí caminaremos lado a lado como hermanas en la fe, aprendiendo, creciendo y siendo transformadas por la palabra de Dios. Nuestro deseo es equiparte para que puedas discipular a otras mujeres mientras juntas nos animamos a vivir el Evangelio en nuestras vidas cotidianas. Prepárate para ser edificada, desafiada y fortalecida en tu relación con Cristo. El tema que hoy vamos a hablar es sobre el arrepentimiento y la fe. Y como siempre te digo, al final en la descripción de este video vas a encontrar la clase en PDF. La vas a poder descargar y la vas a poder impartir y compartir con las personas que estás acompañando. Así que empecemos. En el capítulo 2 del libro de Hechos se relata la predicación de Pedro, centrada completamente en el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 32 nos dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Su mensaje concluye con esta afirmación. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, en Hechos 2:36. Pero la buena noticia de Dios demanda una respuesta. Los hombres deben aceptar con fe la obra de Cristo o rechazarla con incredulidad. Entre el grupo que escuchaba a Pedro, algunos fueron tocados en su corazón y preguntaron, ¿qué debemos hacer? En Hechos 2:37. La respuesta del apóstol fue, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 2:38. Lo primero que se demanda es el arrepentimiento. Esto mismo predica el apóstol Pablo en Atenas. En Hechos 17:30 nos dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y lo primero que viene a nuestra mente con la palabra arrepentimiento es el sentimiento de malestar por haber hecho algo malo, el dolor por un acto incorrecto. Es cierto que el arrepentimiento implica dolor por el pecado, pero es una tristeza que nos lleva a entregar nuestra vida a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 nos dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Existen dos tipos de tristeza, una que produce sufrimiento sin cambio de vida y otra que nos lleva a dolernos profundamente por nuestros pecados, conduciéndonos a Cristo para recibir vida. El pecado es una ofensa a Dios y nuestro corazón debe sentir dolor por ofender a un Dios justo, bueno, amoroso y misericordioso, quien mientras le ofendíamos entregó a su Hijo para salvarnos de la esclavitud del pecado y la condenación eterna. En cuanto al arrepentimiento, este implica más que sentirse mal por el pecado. Muchas personas se sienten mal por lo que hacen, pero luego vuelven a cometer los mismos errores. En la Biblia, el arrepentimiento significa un cambio de mente. Cuando se nos llama a arrepentirnos, se nos está pidiendo un cambio en el corazón y en la mente. La tristeza por el pecado, cuando proviene de Dios, nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar. Antes nos deleitábamos en el pecado. Ahora pensamos en acudir a Dios, a Cristo, para ser perdonados. El peor enemigo del arrepentimiento es sentir que no tenemos pecado, creer que somos buenas personas. Tratar de cubrir nuestros pecados con nuestras acciones es un grave error. En cambio, la confesión de nuestros pecados, el reconocimiento de que somos pecadores que necesitamos salvación, es esencial para un arrepentimiento genuino. Debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, de Dios y del pecado. Cuando nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos y abandonamos la confianza en nuestras propias fuerzas, debemos volver nuestros ojos a Cristo con fe. Debemos acudir a Él,
reconocer que no podemos salvarnos por nosotras mismas, que necesitamos su obra transformadora. La fe es, por tanto, un abandono de nosotros mismos para confiar plenamente en Cristo. Creer en Jesús significa precisamente eso. Jesús enseñó continuamente la necesidad de abandonar la confianza en uno mismo para venir a Él. Mateo capítulo 10, versículo del 38 al 39 nos dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Una fe verdadera se basa en el conocimiento de quiénes somos, quién es Dios y qué ha hecho Dios por medio de Cristo. Al reconocer nuestra condición de pecadores, abandonamos nuestra confianza en las obras propias. Al conocer a Dios como un ser amoroso, misericordioso, encontramos esperanza de reconciliación con Él. El conocimiento de Cristo y su obra nos muestra quién es el Salvador en quien debemos confiar plenamente. El primer paso de la fe es conocer la verdad que nos llega por la predicación del Evangelio. Sin embargo, no somos salvos solo por conocer la verdad. Esta demanda una respuesta. Debemos aceptarla o rechazarla. Como señala el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 18, que nos dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Aceptar la verdad, darla por cierta, es un asunto de vida o muerte eterna. Debemos reconocer nuestra condición de pecadores, creer que Dios es bueno y amoroso y que la obra de Cristo nos reconcilia con Él. Esto nos conduce al tercer paso de la fe, la entrega total a Cristo. Entregarnos completamente a Cristo, sabiendo que no tenemos otra esperanza que Él, es el paso culminante de una fe verdadera. La fe implica conocer la verdad, aceptarla, entregarse a ella y permanecer en ella. Nuestro Señor Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. La fe bíblica no es simplemente reconocer que Jesús existió o saber que murió y resucitó, sino entregarse completamente a Cristo con un entendimiento correcto del hombre, de Dios y de Cristo. La fe verdadera nos hace comprender las palabras de Jesús cuando Él dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Y esto lo vemos en Juan 15:5. El arrepentimiento es un cambio de mente y la fe es una entrega total a Cristo. No podemos esperar que alguien que profesa una fe verdadera continúe viviendo de la misma manera. El arrepentimiento produce frutos, al igual que la fe. Juan el Bautista nos dijo en Mateo capítulo 3, versículo 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. En Santiago 2:17, Santiago nos enseñó, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Las obras sabemos que no salvan a nadie, pero son el resultado de la obra de Dios en nosotros, como lo declara el apóstol Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Entendamos, las obras son la evidencia externa de una transformación interna. Como siempre al final de la clase hay un texto para memorizar. Y es este texto que acabamos de leer y vamos a volverlo a leer juntas, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Qué buen texto. Espero que puedas estarlo memorizando esta semana y que recuerdes que tu salvación es solo por la fe que tuviste en Cristo. No la obtuviste por tus obras, no es un esfuerzo personal, no hay nada que puedas hacer para agradar y estar más cerca de Dios cada día. Solo la obra de Cristo te lleva al Padre. Solo Cristo nos salva. Hay una sección de preguntas siempre que te dejo aquí abajo en la sección en el PDF.
Vas a escuchar lo que tu discípulo va a comentar acerca de esto y vas a complementar un poco y vas a decir que el arrepentimiento, según el texto que acabamos de leer, consiste en un cambio de mente y corazón, que no es solo sentirse mal por haber pecado, es un profundo dolor por haber ofendido a Dios que nos lleva a una transformación interna. Es un cambio en la forma de pensar acerca de uno mismo, del pecado y de Dios. Y esto nos impulsa a buscar el perdón y la restauración en Cristo. El arrepentimiento genuino produce tristeza por el pecado, pero esta tristeza nos lleva a salvación y a un cambio de vida. No es una simple situación de remordimiento, sino una transformación genuina. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué es la fe? Y para esto vamos a guiar la respuesta hacia la siguiente dirección, que la fe es una confianza total en Cristo, que implica abandonar la dependencia de uno mismo y en las propias obras. Es creer en la verdad del Evangelio, reconocer nuestra condición de pecadores y confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. La fe auténtica no solo reconoce la verdad, sino que también implica una entrega completa a Cristo, permaneciendo en Él y confiando en su obra transformadora. Es una fe que nos lleva a la obediencia y a la relación con Cristo que nos da vida espiritual. La tercera pregunta es, ¿cuál es el resultado de un arrepentimiento genuino y una fe verdadera? A lo que vamos a responder que el resultado de un arrepentimiento genuino y una fe verdadera es una vida transformada que produce frutos. Un verdadero arrepentimiento, como mencionaba Juan el Bautista, da lugar a acciones que demuestran el cambio interno. De igual manera, la fe sin obras está muerta, por lo que una fe verdadera se refleja en obras que son el resultado de Dios en el creyente. Estas buenas obras no son para ganar salvación, sino que son evidencia de que Dios ha transformado el corazón, como enseña Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y bueno, hemos llegado al final, pero no sin antes leer nuestro catecismo de Heidelberg, donde hoy la pregunta es, ¿qué es la verdadera fe? Ellos responden a esta pregunta que la verdadera fe no es solo un conocimiento seguro por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios ha revelado en la Escritura, sino que también es una confianza completa que el Espíritu Santo crea en mí por medio del Evangelio, de que Dios me ha concedido gratuitamente, no solo a otros, sino también a mí, perdón de pecados, justicia eterna y salvación. Estos son dones de pura gracia, concedidos únicamente sobre la base de los méritos de Cristo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra clase número 6, arrepentimiento y fe. Yo espero que haya sido de gran provecho esta clase, que hayamos aprendido y profundizado sobre lo que es un verdadero arrepentimiento. La verdad es que es un tema que me impacta mucho y toca mi corazón, de recordar lo que verdaderamente es un arrepentimiento, donde no nos dolemos pasajeramente, sino que realmente procedemos con frutos de arrepentimiento que se evidencian en nuestras acciones diarias. Que Dios nos ayude, nos fortalezca cada día y que podamos vivir una vida que le agrade, aun con las dificultades que este mundo trae. Cada día que trae su propio afán, su dificultad, donde hay días que son más difíciles que otros, pero de todo esto, Dios está con nosotras y Él es fiel. Nos vemos en un próximo episodio aquí en tu serie Mujer a Mujer. Dios te bendiga y que puedas seguir creciendo en ti. Bye. Nos vemos pronto.